Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente en estar con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que nos va a ayudar mucho. El tema es ¿Tuvo la Virgen María dolores de parto? Ese va a ser el tema que hoy vamos a compartir. Y bien, antes de comenzar con este tema, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine en este tema para poder nosotros decir lo que Él quiera que digamos. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pues bien, hermanos, como les decía, el tema que hoy vamos a compartir es ¿tuvo la Virgen María dolores de parto? Ese va a ser el tema. ¿Por qué? Porque leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo del 1 al 2, nos dice una enseñanza que muchos de nosotros no comprendemos porque muchas veces agarramos este texto de una forma errada. Y por eso hoy vamos a compartir este tema para que a la luz de la palabra podamos comprender. Dice así, Apocalipsis 12 del 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Palabra de Dios. En este texto claramente vemos que en el versículo 2 dice la mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Aquí en este texto hay que entender bien para poder nosotros comprender a lo que se refiere el apóstol San Juan. Pero primeramente debemos de entender que por el pecado que cometió Eva, Dios le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Eso está tomado de Génesis capítulo 3, versículo 16. Ahí vemos claramente que Dios le dice que por el pecado que ella había cometido, iba a tener sus hijos con dolor. Entonces, es por el pecado que todas las mujeres dan a luz con dolor. Pero debemos de entender y debe de quedar bien claro que la Virgen María no tuvo dolor. ¿Por qué razón? Porque ella no tenía pecado. Es decir, ella fue predestinada desde su concepción a ser como nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos San Juan capítulo 8 versículo 46, dice: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es decir, aquí Jesucristo nos está diciendo que quién de nosotros podemos mostrar que Él tiene algún pecado. Y si dice la verdad, ¿por qué no le creemos? Entonces, vamos a ver que nuestra Madre, la Virgen María, ya desde un principio, como decíamos, desde el día de su concepción, fue predestinada sin pecado. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo 28 al versículo 30. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, como en el caso de la Virgen María. Él la llamó desde un principio según lo que Dios quería. Y dice aquí: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser
como su hijo. Por eso decíamos que la Virgen María nació sin pecado, igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo predestinó? ¿Por qué predestinó a la Virgen María desde un principio a ser como su hijo? Para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y oigan lo que viene. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Entonces, con este texto podemos comprobar que la Virgen María nació sin pecado, igual que nuestro Señor Jesucristo. Y podemos también leer, por ejemplo, San Lucas, podemos agarrar varios versículos para que ustedes se den cuenta de que aquí lo que estamos diciendo, que efectivamente la Virgen María no tenía pecado. Y como no tenía pecado, no podía tener dolor en el momento de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Dice San Lucas 1, capítulo 1, versículo 28, dice, capítulo 1, versículo 28 dice, ahí podemos nosotros encontrar, dice, la Virgen María llena de gracia. Ahí en ese versículo vemos que la Virgen María llena de gracia. En el versículo 30, gozaba del favor de Dios y sigue gozando del favor de Dios. En el versículo 35 dice, el poder de Dios estaba con ella y sigue estando con ella. El versículo 41, la Virgen María llena del Espíritu Santo. Versículo 42, bendita más que todas las mujeres y bendito el fruto de su vientre, Jesús. Es decir, bendito Jesús, bendita la Virgen María. En el versículo 43, es la madre del Señor, nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Versículo 45, dichosa por todo lo que Dios hizo con ella. Versículo 46 al 49, el poderoso hizo grandes cosas con ella, santo es su nombre. Entonces, por todo esto podemos ver claramente que la Virgen María no tenía pecado y por lo tanto no tuvo dolor en la hora de dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué dolores habla el Apocalipsis capítulo 12, versículo 2? Vuelvo otra vez aquí a leer para que quede claro. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, la mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Aquí debemos de entender que este texto se refiere al pueblo de Israel, pero también se refiere a la iglesia. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en esta parte, pero también se refiere a la Virgen María. ¿Por qué razón? Si nosotros leemos el Apocalipsis capítulo 12, el versículo 5, dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Por esta razón nosotros decimos que también se refiere no solamente al pueblo de Israel, no solamente a la iglesia, sino también a la Virgen María. Entonces, vamos a aclarar con el catecismo de la Iglesia Católica para que vean que lo que yo les estoy diciendo, que efectivamente sí se refiere a la iglesia, pero también a la Virgen María. Vamos a leer el catecismo en el numeral 964 y aquí nos va a dar la iluminación para que nosotros veamos lo que el apóstol San Juan nos dice aquí en este texto. Dice, para poder entender el texto del Apocalipsis, el papel de María con relación a la iglesia es inseparable. Para que vean que nosotros no podemos separar a la Virgen María de la iglesia, no podemos separar a la iglesia de la Virgen María. Por eso dice, el papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo.
deriva directamente de ella. Es decir, que una iglesia sin María no es iglesia todavía. Esta unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Entonces aquí debemos de entender claramente que sí nos habla de la Virgen María, porque no se puede separar la iglesia de la Virgen María. Entonces debemos de entender cuáles son entonces esos dolores de los que nos habla el apóstol San Juan aquí en el Apocalipsis. Bueno, si nosotros seguimos leyendo el catecismo, debemos de entender que esos dolores que nos habla aquí no nos habla de una forma literal, de que nuestra madre, la Virgen María, haya tenido algún dolor cuando dio a luz a su hijo, sino que nos está hablando de que esos dolores se refieren a la unión con su Hijo Jesucristo en la hora de su pasión por todos nosotros como iglesia. Por eso decíamos aquí en lo último de este numeral, se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Y voy a seguir leyendo para que vean a qué dolores se refiere. Dice el catecismo, en el numeral 964, dice: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, y oigan lo que viene, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado fielmente. Vean, esta unión con su Hijo Jesucristo, esta unión por la redención de todos nuestros pecados, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por todos nosotros como iglesia, ella padeció todo ese sufrimiento. Por eso es que el apóstol San Juan se refiere a esos dolores, y ahorita lo vamos a comprobar. Y sigue diciendo: Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Nuestro Señor Jesucristo está dando a su mamá, nuestra mamá, como madre de la iglesia. Entonces, con este numeral estamos comprobando que cuando hablamos que este texto se refiere al pueblo de Israel, sí, es verdad, pero también se refiere a la iglesia, es verdad, pero también no debemos de dejar pasar por alto que también se refiere a la Virgen María, porque ya dijimos que una iglesia sin María no sería iglesia todavía. Entonces, aquí debemos de entender que el apóstol San Juan, ya agarrando el catecismo para entenderlo mejor, vemos que aquí se está refiriendo a esos dolores, ya que había hablado proféticamente Simeón. Hay que recordar que cuando Jesucristo fue presentado al templo, vemos lo que le dice Simeón a la Virgen María. Y para eso vamos a leer, y se conoce como el primer dolor. Vamos a leer lo que está tomado de aquí de San Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35. Dice: entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús. Escuchen lo que le dice: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Y oigan lo que viene, como se conoce el primer dolor. Y lo que estaba ya profetizando de
esos dolores que nos habla el Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Escuchen. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Vean, es decir, la Virgen María se unió en toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo por la salvación del mundo entero. Se unió en ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo cargó por todos nosotros pecadores. Por eso aquí vemos claramente el primer dolor de nuestra Madre, la Virgen María. Una espada te atravesará tu alma. Vean. Segundo dolor, podemos ver en San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, donde encontramos el segundo dolor de nuestra Madre, la Virgen María. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Vemos aquí en este capítulo de San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, que aquí podemos encontrar otro dolor de la Virgen María, que se conoce como el segundo dolor. Aquí podemos ver claramente cómo quieren matar a Jesús. Imagínate que alguien te dijera que quiere matar a tu hijo, que tienes que huir porque lo quiere matar. ¿No ibas a sentir dolor? ¿Qué sintió nuestra Madre la Virgen María? Es para que reflexionemos y meditemos. Tercer dolor. El tercer dolor que se conoce aquí, que sufrió nuestra Madre la Virgen María, está tomado de San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos como era su costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Tú ahí puedes leer todo los versículos. Pero aquí debemos de entender que ya habían pasado 3 días cuando encontraron a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, se dan cuenta que ya no va con ellos, lo buscan entre los parientes y conocidos, y se dan cuenta que no va. ¿Qué ibas a sentir tú? ¿Qué sentirías tú, mamá, que se pierda tu hijo, tu hija? Y que ya a los 3 días lo encuentres. ¿No ibas a sentir dolor? Imagínate nuestra Madre la Virgen María lo que sintió al ver que ya no iba Jesús con ellos. Por eso este texto se le conoce como el tercer dolor. Cuarto dolor. El cuarto dolor está tomado de San Juan capítulo 19, versículo del 1 al 17. Tú lo puedes leer todo, solamente te voy a decir lo que aquí nos dice. En este texto Jesús es azotado, le ponen una corona de espinas, es humillado, carga con la cruz. Imagínate ver la Virgen María todo eso, ver la Virgen María cuando lo azotan, ver la Virgen María cuando le ponen la corona de espinas, todo lo que lo humillaron, cuando ve salir a su hijo cargando la cruz, camino al Calvario. No sintió dolor. Es para que reflexionemos y meditemos. Quinto dolor. Está tomado de San Lucas capítulo 23, versículo 26 al 49. También tú lo puedes leer todo.
Pero aquí en este texto vemos la crucifixión y la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Ver la Virgen María cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ver la agonía de nuestro Señor ahí en la cruz, ¿no sintió dolor? Sexto dolor lo podemos encontrar en San Juan capítulo 19 versículo 31 al 37. Tú lo lees todo también ahí en la casa. Ver la Virgen María cuando le atraviesan el costado con una lanza a nuestro Señor Jesucristo. Pregunto, ¿no sintió dolor? Esto es para que reflexionemos. Ya ahí nuestro Señor Jesucristo, ya ahí clavado en la cruz, y todavía para ver si ya había muerto, llega el soldado y le atraviesa el costado con esa lanza. ¿Qué sintió nuestra Madre la Virgen María? Todo esto es para meditarlo. Séptimo dolor está tomado de San Lucas capítulo 23 versículo del 50 al 56. Ahí podemos encontrar el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Virgen María tener a nuestro Señor Jesucristo ya ahí en brazos, ya muerto, y llevarlo a sepultar. ¿No sintió dolor? Igual para que reflexionemos. Entonces, aquí podemos encontrar todos esos dolores que nuestra Madre, la Virgen María, sintió en esa unión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en esa unión con toda la iglesia, porque Jesucristo vino a sufrir por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Pero también la Virgen María cooperó en esa redención por todos nosotros. Entonces, por eso a todo esto se refiere el apóstol San Juan, de todos los dolores que sintió la Virgen María en esa unión con Cristo Jesús y con la iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo cabeza de la iglesia y siendo la Virgen María madre de la iglesia y nosotros bautizados, todo bautizado católico, miembro de esta misma iglesia, que es la Iglesia Católica. Espero te haya gustado este tema y hasta la próxima.